ejemplo, la clase pasada estuvimos viendo básicamente, sobre todo Aristóteles, a propósito de puertas. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en ontoteología. Vamos a ir recorriendo lo que significa que es el plan salvífico en una clave ontoteológica. ¿Por qué? Porque es muy útil y eso a uno suele tener que pagar, a propósito, mucho para que a uno le enseñen, que a uno no se lo enseñan en cualquier fuente. Estábamos con ontoteología. Pero el concepto. Esto lo vamos a reforzar también. Pero como del plan salvífico ¿se refiere como al cristianismo o como a eso? ¿O es como algo más general? Mira, vamos a usar como plataforma básica la historia de la revelación y ahí la vamos a ir contrastando con cómo se ve, cómo ha topado y se ha ido encontrando con otras culturas y, con otras, y cómo ha ido moviéndose por el mundo, por decirlo así. Lo que pasa es que plan salvífico nos permite, ese concepto nos permite, diríamos, por la extrañeza del concepto, que no es una palabra, que es un concepto que uno encuentre todos los días, abrir un ámbito en el cual uno no suele pensar y reflexionar en términos, sobre todo, históricos. Sobre todo en términos históricos. ¿Ya? Esto lo vamos a tocar enseguida. Vamos a dejar dos cosas dichas como una pequeña introducción. Una, que es que esto debería haber sido mencionado también en la clase pasada, que es, lo vamos a poner acá entonces, que es definir mejor por qué estamos usando esta palabra. Claro. Ya, ¿tú habías escuchado esa palabra alguna vez? Teología solamente. Ya, pero no autoteología. Ya, esa palabra que yo sepa, décadas, hablando de décadas, solo la he escuchado mencionada por Heidegger. Heidegger lo ubica, el filósofo alemán que tuvo una serie de problemas con el Tercer Reich y todo eso. Ya, hay un texto que se llama Identidad y Diferencia, que originalmente se llama así, Identität, se escribe con Omlaut, que dos puntitos la Identität und Differenz. Identidad y diferencia, que viene con que habla acerca de la identidad y la diferencia, obviamente, que es el tema de que normalmente las personas suelen hablar de que la identidad es A igual a A,
pero él propone que en realidad la identidad nace de la diferencia y que nace del A es A. Eso trae un montón de consecuencias, pero eso no es nuestro tema. Lo dejo ahí como dato para que más o menos se contextualice. Luego este texto trae un apartado, como la segunda mitad, el último tercio del libro, de un libro cortito, que habla de la ontoteología. Y lo hace reflexionando acerca de Hegel. Entonces, parece que es una conferencia, si no me equivoco. Entonces, Heidegger, hablando sobre Hegel, saca este tema de esta palabra que nadie había escuchado nunca jamás. Y él empezó a decir que la historia de la filosofía en realidad era historia de la metafísica. Y que esa historia de la metafísica era pura ontoteología, y él lo puso así. Onto, lo puso en alemán. Ontoteología, dijo. Entonces, la historia de la filosofía es en realidad historia de la metafísica, y eso no ha sido más que, lo dijo peyorativamente, ontoteología. ¿Qué quiere decir eso? Porque dijo, esto ocurre dijo, desde Platón hasta Nietzsche, todo eso es pura metafísica. ¿Y a qué le llaman metafísica? A que esto habría sido una confusión, según Heidegger, de confundir el ser por el ente. Y que la filosofía, desde Platón hasta Nietzsche, dejándose él afuera obviamente, habría sido solo una reflexión sobre el ente y no sobre el ser. ¿Y qué pasa ahí? Porque en filosofía se entiende de que el ser obviamente no es lo mismo que el ente, en el sentido de que algo es y hay algo, es como poner qué y qué. ¿Qué es? Ay, me lo puse en otro punto. ¿Qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Perdón. ¿Qué es y qué es? En el sentido de que hay algo que está haciendo y es, por ejemplo, podemos decir, la silla es un ente que está siendo. Entonces podemos distinguir que una cosa es que sea y otra cosa es la silla. Entonces, eso es más o menos la diferencia entre ser y ente. Una cosa es que sea y otra cosa
es algo que es, y eso algo que es el ente. O sea, por simplificarlo, por explicarlo en palabras sencillas, algunos podrían criticarlo, pero para poder simplificarlo y que no darle tanta vuelta, se puede decir que el ser es el acto, es el verbo, y este es el objeto, por decirlo de una forma muy didáctica. Por eso, cuando Heidegger, normalmente en sus libros, cuando quiere referirse al ser, dice ontológico. Ontológico. Y cuando quiere referirse al ente, dice óntico. Entonces, cuando uno está leyendo un libro de Heidegger y dice óntico, quiere decir las cosas. Y cuando dice ontológico, quiere referirse al ser. Pero son mañas de Heidegger. El punto es que él, al hacer esto, él hizo esta afirmación de que desde Platón hasta Nietzsche, o sea, calcula la cantidad de tiempo. Es más, pensando en términos tradicionales, es decir, la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, de ahí hasta Nietzsche, es prácticamente casi toda la filosofía. Y de hecho él en el momento de decirlo es hacia atrás prácticamente toda la filosofía, porque lo que hay antes de Platón va junto con Sócrates, porque Platón son los diálogos socráticos. Lo único que habría antes sería lo que suele llamarse los presocráticos. Que son los que normalmente también, o quizás más correctamente para algunos, se les llama fisiólogos. Como mencionábamos en la clase pasada, los que estudiaban la física. Entonces, sí, pero ¿cómo? Ya, está bien que diga que es metafísica, o sea, hasta ahí ya lo podemos recibirlo y digerirlo y entenderlo bien. O sea, decir que desde Platón hasta Nietzsche hay un desarrollo metafísico en términos a que la metafísica es precisamente el lenguaje, el estudio y todo el vocabulario y todo el corpus filosófico que se ha desarrollado por más de 1000 años. A esa altura de Heidegger, de hecho, 2000 años. ¿Y en qué sentido? En que, por ejemplo, durante lo que se suele llamar Edad Media, que yo le llamo Edad Magna, porque es grande, porque es un montón de tiempo, es el periodo más largo que existe dentro de todas las edades y épocas de la humanidad. Lo que llaman Edad Media es lo más largo que hay, y es precisamente ahí donde se fundaron y se crearon todas las bases, tanto técnicas como conceptuales, como arquitectónicas, artísticas. Las técnicas artísticas se desarrollaron ahí. Luego, obviamente, uno puede decir, en el Renacimiento hubo una eclosión artística y hubieron
mucho más artista y todo fue mucho más colorido y todo. Sí, pero ¿dónde se inventaron? ¿De dónde vienen las bases? Hasta el día de hoy, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura van a dibujar a las catedrales, por ejemplo, porque esas estructuras que ya llevan 1000 años prácticamente en pie son irreproducibles. Hoy en día no se pueden construir. ¿Están ahí? Las grandes obras de arte, las esculturas, si uno ve las esculturas en mármol, el David de Miguel Ángel, uno dice, todo esto viene de un legado que lentamente fue la humanidad desarrollando, porque había una tradición, porque había un legado, se iba traspasando conocimiento y se iba perfeccionando, se iba explorando, pero todo eso queda oculto. O por ejemplo, por dar un ejemplo un poco más cotidiano, el queso y el vino, por ejemplo. El queso y el vino que nosotros conocemos no es el mismo que había en la antigüedad. En la época de Cristo, en la época de Aristóteles, el queso y el vino que ellos comían no tienen nada que ver con el que nosotros comemos. Solo por dar un ejemplo. ¿Y dónde? ¿De dónde sale ese? ¿Dónde se creó ese vino, ese queso? En los monasterios. La música con partituras polifónicas, ¿de dónde viene? De las religiosas que cantaban en los conventos y en los monasterios, como Hildegarda de Bingen, que es ejemplo, no sé si lo vi. Impresionante, un trabajo impresionante en todos los campos, en la medicina, en muchas áreas. Se inventaron las partituras, y todo eso se desarrolló en lo que llaman Edad Media, y ese nombre Edad Media, ¿de dónde salió entonces? Cuando empezó la Ilustración, sobre todo más fuerte en el siglo XVIII, los años 1700 y tanto, cuando empezaron más los inventos, el empirismo, empezó todo el tema más de la filosofía británica empirista, más escéptica, de solo es cierto aquello que puedo comprobar experimentalmente, de una forma así metodológica, y todo lo demás superchería o no sirve, y se pusieron así como a recortar muchos saberes que no era tan clara la línea de división. Entonces se empezó a generar un movimiento ilustrado, que ellos se autodenominaban portadores de la luz de la razón, que originalmente parten de ideas anglo, de ideas gringas, británicas, por decirlo así, pero que se incubaron en Francia. Uno de los principales transmisores de ese movimiento es Voltaire, por ejemplo, que no es el único, pero es uno de los principales también, que trabajó en ese proyecto de traer ideas británicas y meterlas en Francia, y hacer en Francia una incubadora intelectual de ideas anglo.
empiristas, ilustradas y que tomaran a la razón como la diosa razón. Entonces, para poder empezar ellos a levantarse y destacarse dentro del ambiente, ellos entraron primero en las cortes a trabajar para los reyes, y eso generó lo que se llama despotismo ilustrado. Y lo que hacían era básicamente enseñar en la corte y a los reyes cómo organizar socialmente el reino para obtener más recursos y sacar mayores beneficios. Por ejemplo, el caso de Maquiavelo, por ejemplo. Entonces se desarrollaron, por decirlo, en las cortes con los reyes, y de ahí viene una serie de reyes, como los reyes franceses, como Luis XII, creo que es el rey Sol, ¿qué se llama? Luis XIV, porque Luis XVI es el que después pasa, en la revolución pasa con María Antonieta por la guillotina. Entonces, ellos generaron un movimiento intelectual, aprovechando que ya se había inventado la imprenta, aprovechando de que ya se había generado un mundo protestante en el norte de sobre todo en los países más al norte, Alemania. Bueno, Alemania no existía, entonces la parte norte, Prusia, la parte de Orange, Flandes, todo lo que son los Países Bajos, todo eso ya estaba más protestantizado, estaba desconectado de todo el mundo católico. Entonces ellos empezaron a meter el tema de la luz de la razón y que había que seguir. Ese era lo nuevo, lo que había que seguir, porque por ahí iban las cosas. Entonces ellos inventaron el concepto de Edad Media. ¿Para qué? Para decir que antes había habido una época gloriosa, luego había habido una Edad Media, y ahora venía una ilustración que prometía la luz de la razón. Y esta había sido solo un intermedio. Y que ellos iban a reconectar con los griegos, con todo con Roma, con toda la cultura greco-latina. Y eso y para agarrar fuerza lo hicieron unidos a las cortes con los reyes, hasta que llega un punto en que la concentración de poder por parte de los reyes llega a ser tan grande y tan desigual a nivel social que el pueblo se estaba muriendo de hambre, y la pomposidad y todo eso llegaba al absurdo. Entonces ahí se generan las condiciones para que empiece a cuajarse lo que va a venir como Revolución Francesa, porque ya habían explotado otras,
como la Revolución Gloriosa en Gran Bretaña, en Inglaterra, y la independencia de Estados Unidos. Entonces ahí los ilustrados, que eran muy astutos, se dan cuenta de que ahora ya no hay que estar con los reyes, ahora hay que diseñar un programa para la burguesía, para ellos entrar como con el pueblo y que el pueblo defender a la burguesía, al pueblo, y entrar a desarrollar programas que calcen para prometerle al pueblo que van a tener igualdad, fraternidad y libertad. Libertad, igualdad y fraternidad. Y ahí se inventan la izquierda y la derecha, y viene todo ese tema de la Revolución Francesa. Entonces de ahí nace el tema de la Edad Media como ellos para diferenciarse. Y obviamente folletines y panfletos que ellos imprimían, porque ellos ya no tenían el hábito de estudio que tenían en la Edad Magna, por decirlo así, que es que si uno ve los textos de San Buenaventura, de Santo Tomás, son libros que tienen un sistema muy lógico y racional de desarrollo. Tesis a favor, tesis en contra, van así desarrollando como como punto por punto, analizando racionalmente cada propuesta dentro de sus textos. Y luego todo eso que va generando un análisis cabal de la problemática, la cuestión, pasa también a lo que es disputatio, que es debatirlo con otras personas que sepan del tema. Y también habían escribas que iban generando libros de esos temas, lo cual genera, por ejemplo, solemos tomar como ejemplo Santo Tomás, porque es como si uno ve los textos de Santo Tomás, es como para llenar bibliotecas y bibliotecas con sus textos. Temas, tocó de todos los temas habidos y por haber. Pero si uno ve los textos que hacían los ilustrados, son folletines, son libritos así como que tampoco son racionales, porque son ideas, ¿no? Son ideas sueltas. Que por una parte, claro, hay una ganancia en que hay una liberación en que cada uno puede escribir así lo que quiera, ¿no? Pero filosóficamente y a nivel académico no tienen la misma potencia en términos de que los argumentos no están bien desarrollados, por decirlo así. Están como apresurados, están como echados a la válida, por decirlo así. Eso tiene sus pros y sus contras. O sea, tiene sus pros en que es fácil, porque estaban hechos para que la gente los pudiera recibir rápidamente. Entonces ahí también hay un trabajo político incluido. Entonces, de ahí viene, bueno, ahí sacamos ya el giro de dónde viene eso de Edad Magna. Pero volvamos a dónde estábamos, porque esto es importante dejarlo cerrado. Ya. Esto es un poco o bastante cuestionable en términos de que cómo un filósofo como Heidegger puede llegar y decir que esto es solo metafísica, como si la metafísica fuera algo malo, primero, como si la metafísica fuera algo malo, y dejándose él afuera.
lo que dice es, hay que volver a los presocráticos y empezar todo de nuevo. Toda la filosofía tiene que hacerse de nuevo. Y hay que volver a Parménides. Ese era el plan heideggeriano. Y a ese plan él le llamó destrucción. Destrucción, esa es la palabra en alemán que usa él. Voy a empezar a borrar un poco de pluma porque me parece que está como... Destrucción de la historia de la metafísica. Entonces él quiere usar a Parménides, empezar a reflexionar conversando, por decirlo así, dialogando con Parménides, para empezar a pensar de nuevo y desarrollar una nueva filosofía que no venga de la herencia que la humanidad ya, del camino que ya ha recorrido. Es un poco soberbio, quizá, pensar algo así, pero él lo propone de esa manera. Entonces, él lo toma aquí, los puntos claves son el que él haya declarado de que toda la filosofía, toda la historia de la filosofía es metafísica y es pura confusión del ser por el ente, y que no han estado reflexionando sobre el ser, sino que han estado hablando solo de los entes, por decirlo de una forma, y que hay que volver a preguntarse por el ser. Y eso va a necesitar un trabajo de destrucción de la historia de la metafísica. Eso está en las primeras páginas de Ser y Tiempo. Entonces, están, de hecho, Ser y Tiempo es un libro que él escribió por los años 20, antes de ser del partido, por decirlo así, y que quedó inacabado porque él mismo, Heidegger, se dio cuenta de que en realidad parece que no era tan así como había imaginado él siendo más joven, sino que ya con el pasar del tiempo lo dejó hasta ahí. Y Ser y Tiempo, que hasta el día de hoy se estudia, es un libro grande, no sé si lo has visto, es un libro grande, que es como que se toma que es como la obra fundamental de Heidegger, porque ahí es donde él habla del Dasein, que es el Da-Sein. Da es ahí y Sein en alemán es ser. Y dice que lo que hay es que no hay un ser humano, no existe el ser humano, lo que hay es un Dasein. Y el Dasein, muchos se preguntan entonces, bueno, ¿qué es lo que es el Dasein? Si no es un ser humano, ¿qué es lo que es? Y empieza a describir todas las características del Dasein, detalles del Dasein aquí, Dasein acá, Dasein aquí, cómo se proyecta históricamente, En el fondo, Dasein es una de las palabras que los alemanes ocupan para decir existencia. Porque la otra que tienen es existencia.
Entonces, en el fondo es como que estuviera diciendo siempre, bueno, la existencia necesita proyectarse en el tiempo. La existencia se encuentra con objetos en el mundo. Entonces está siempre hablando así, como en ese tono. Pero no quiere tocar el tema del ser humano. Lo evita a toda costa. Y cuando Sartre, que se formó también en esa misma, creo que fue discípulo de Heidegger también, empieza a hablar del existencialismo, porque todo lo que es ser y tiempo, Sein und Sein, con el tema del Dasein, es de donde brota el existencialismo. Entonces, Sartre tenía una interpretación existencialista de la filosofía del Dasein. Nosotros nos caracterizamos por ser que existimos en el mundo. Y Ortega y Gasset dice, yo y mis circunstancias. Entonces siempre estamos en una correlación con nuestro ambiente. Y Sartre desde ahí desprende un humanismo. E inmediatamente Heidegger reacciona y dice, no. Ustedes hablen de humanismo. Y escribe como un ensayo que se llama Carta sobre el humanismo, donde atacan todo el tema del humanismo. Porque él no quiere verse involucrado en eso. Porque él va por el tema del Dasein y la existencia y no quiere saber nada del ser humano. Porque para él el Dasein, la existencia, inventa el ser humano. Y el ser humano es un invento del Dasein. Una cosa un poco difícil de explicar, pero... Bueno, él ocupa esa palabra para empezar a desarrollar su proyecto, diciendo que todo esto fuera, y luego, con el pasar de los años, Derrida retoma esta palabra, pero le llama deconstrucción. Sí, y ahí la amplifica, la toma de la idea heideggeriana de cuestionarse la historia y empezar a desarmarla como por bloques. Tomar la historia de la humanidad y empezar a como a desarmarla y estudiarla por bloques, por decirlo así. Como empieza con el trabajo de la deconstrucción, tomado del proyecto heideggeriano, pero suavizado, por decirlo de una forma, como de una forma un poco más polite, como se dice, como más no tan nazi o no tan así como lo estaba planteando Heidegger, así que era como esto hay que deshacerse de él. Entonces, para Derrida entra más como un cuestionamiento, reflexionemos acerca de esto, no lo lancemos por la ventana, reflexionemos sobre esto, como pensemos en la historia de la humanidad y en todas las cosas que han ocurrido y vamos revisando y, ¿cachai? Lo tomando de una forma como más sociológica. Lo toma de una forma como más sociológica. Entonces, en el fondo, esta línea que quedó plasmada y que llega hasta el día de hoy,
la deconstrucción se sigue trabajando, tiene esa raíz que es complejísima. Esa complejísima es sobre todo en sentido ético, o sea, está bien cuestionarse sobre la historia de la humanidad, o sea, eso no es novedad, eso es normal. Pero de ahí a decir que toda la historia de la filosofía, por ser metafísica, que la metafísica sería algo malo y que hay que tirarlo por la ventana, eso ya es otra cosa, son palabras mayores. Ya, entonces, si todo esto es tan, por decirlo de una forma un poco como coloquial o humorística, si todo esto es tan nazi, por decirlo de una forma así, ¿por qué ocupar esa palabra? Por lo siguiente, porque a veces las cosas que son tan negativas que generan que tienen como una cosa tan así negativa, es necesario darles una vuelta. Es necesario darles una vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá se eligió para este taller este concepto para poder sacarlos en cierta manera de esa idea tan descabellada, en cierta manera, como de pensar de que todos se habían equivocado y que el único que él iba a empezar a hacer todo de nuevo y déjenmelo a mí porque, no sé, como una cosa así, ¿no? Entonces, uno más humildemente puede decir ontoteología. Bueno, vamos a reflexionar filosóficamente sobre conceptos que suelen provenir de la teología o que colindan con la teología. Porque en el fondo, como vimos acá, por ejemplo, hay mucho material que a nosotros no nos suelen enseñar porque nosotros tenemos una formación ilustrada. Claro. Como nosotros somos hijos de la ilustración, a nosotros nos enseñan así y nos pegan un salto. Entonces entramos inmediatamente por el tema de la razón, la luz de la razón. Como ya los griegos, la Edad Media algo más se menciona, así como unas cositas por aquí y por allá, y de ahí la modernidad, empezando de Descartes, el cogito ergo sum, pienso luego existo, y ahí las invenciones de la ciencia, porque obviamente se desarrolló mucho la ciencia, eso es algo innegable, por supuesto que se desarrolla así. Están trabajando con la razón y con las técnicas de los objetos y lo cuantificable, lo medible, los planos cartesianos, etc. Obviamente ahí trabaja la ciencia, ese es su campo. Pero quedó
todo esto en la sombra. Y resulta que nosotros tenemos la posibilidad de aclarar muchos problemas que nos siguen metiendo y metiendo una y otra vez si nosotros nos armamos de un vocabulario, de una cantidad de conceptos y sobre todo de hilación de conceptos, de cómo se ordenan esos conceptos desprejuiciadamente, reconociendo que somos una civilización que ha crecido y se ha desarrollado así como se ha desarrollado, como un árbol, como una planta, orgánicamente, y que no tiene esos cortes así abruptos. No hay esos cortes abruptos de que desde un momento así había oscuridad y después llegó la luz no es así. Entonces ahí viene de por qué usar ontología un poco como para torcer el tema. Porque, por ejemplo, en relación al plan a la idea del plan salvífico, cuando uno mira la historia de la humanidad, se va dando cuenta de que dentro del plan salvífico ha ocurrido que ha habido mucha intervención que nosotros no tenemos como así dar cuenta científicamente de ciertas cosas, pero que son potentísimas. Por ejemplo, si uno se pone a estudiar a Hildegard von Bingen, hay cosas que uno no las va a poder explicar así calculando, ¿cachai? O sea, va a tener que entenderlo de otra manera, pero esa otra manera no nos han dado las herramientas para hacerlo. Entonces, pero cuando nosotros empezamos a revisar lo que se llama plan salvífico, que es la visión correlativa, porque a nosotros se nos dio desde la Ilustración una versión de la historia del mundo, pero paralelamente hay una versión espiritual del mundo. Sin ir más lejos, nosotros, por ejemplo, podemos decir, estamos en el año 2024. Estamos en el año 2024. Si nosotros estuviésemos un par de siglos atrás y estuviéramos escribiendo una carta, diríamos, por ejemplo, siendo hoy, por ejemplo, 4 de septiembre del 2024, año de nuestro Señor, uno diría, ¿por qué dicen eso? Porque 2024 es año de nuestro Señor. El 2023, el 2025 también. Porque el tiempo que nosotros vivimos es lo que se llama la sécula. De donde viene la palabra siglo. Está en plural, siglos. Es la sécula, es lo que viene desde que apareció una cruz
sobre el monte Calvario, perdón, el Calvario sobre el monte Gólgota, que marcó el tiempo. Y el tiempo se cuenta desde ahí. Por eso existe un antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, algo que parece tan común, tan antes de Cristo, después de Cristo, estamos en el año 2024, resulta que remite no a todas estas cosas, a todas estas invenciones, remite a una intervención divina. Entonces, ¿cómo poder relacionarse con ese conocimiento? Entonces resulta que porque si uno revisa los textos de la época, no solo la Biblia, sino que textos en general del siglo I, por ejemplo, se ocupan un concepto que le llaman plenitud de los tiempos. Uno a veces se encuentra con ese concepto, esa idea, plenitud de los tiempos. La crucifixión ocurrió en la plenitud de los tiempos. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es eso del que hay de la plenitud de los tiempos? Y que nosotros estamos en la sécula. Porque resulta que cuando ocurrió todo esto, el pueblo que supuestamente había sido elegido por Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, al cual Dios intentó ayudar con un plan salvífico, al punto de que les entregó las tablas de la ley, se estaba desintegrando, ya llevaba un buen tiempo desintegrándose. El pueblo hebreo, por ejemplo, al momento que aparece Cristo, se supone que son las 12 tribus de Israel, siempre se dice, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus ya se habían dispersado. Los samaritanos eran odiados por los judíos, otros habían ido, había empezado la diáspora, ya no hablaban su propia lengua, no sabían hebreo. Por lo tanto, toda la primera parte del plan salvífico ya se había ido abajo. O sea, la intervención divina que había recibido el pueblo judío, que supuestamente ellos eran el pueblo elegido por Dios, y que a través de Moisés habían recibido las tablas de la ley, estaban en completa decadencia. Hablaban arameo, hablaban griego, porque habían sido invadidos por Alejandro Magno, y resulta que se estaban desarmando y estaban absorbiendo, ya estaban a un punto de disolución, en que por eso aparecen estos personajes que le llaman los fariseos. Los fariseos son como policías de la ley, castigadores que andan detrás de la gente, como que no cumple, andan paqueando, por decirlo así. Porque las personas ya nada
nada los cohesionaba, nada los reunía. Y se sabían las leyes de memoria, pero no hacían nada. No practicaban nada. Entonces los fariseos tenían que estar ahí así. Entonces, en esa desintegración es que aparece Cristo, y eso es la plenitud de los tiempos, porque además el Imperio Romano era dueño del mundo prácticamente, de todo lo que se le llamaba mundo en ese momento. Era el dueño del mundo. Entonces Dios, en cierta manera, dentro del plan salvífico, genera una interrupción, como diciendo: les he enviado profetas, le he enviado a Moisés, les di las tablas de la ley, les di esto, les di dado, todas estas cosas. Última oportunidad. Voy a enviar a mi propio hijo. Para que él cumpla la ley y él se haga cargo de los pecados, y él sea un hombre así como ustedes, por lo tanto pueda cargar con los pecados, y él cumpla todo lo que ustedes no han cumplido, él lo va a cumplir. Entonces el plan salvífico hace que aparezca. Sabemos que dentro de la Trinidad tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que suelen ser llamados consubstanciales. O sea, son tres personas, pero una sustancia. Tres personas, pero una sustancia. Entonces pueden actuar de distintas maneras. El Padre, en su misericordia, manda al Hijo, y el Hijo simplemente lo que hace es cumplir la ley y empezar a generar una manera de entregarle a la humanidad la posibilidad de poder resolver esto de una vez por todas. Entonces, lo que hace, dice: yo no vengo a enjuiciar a nadie, yo simplemente vengo a cargar con los pecados nomás. Por eso por eso se puede juntar con los pecadores, con las personas de cualquier lugar, da lo mismo. Pero lo que él va diciendo es transmisión desde arriba. Y esa transmisión que va dejando hace que él instituya, en el fondo, él se manifiesta como Verbo encarnado, dejando clara que hay indudables
marcas, signos, huellas, como le llaman de distintas formas, de que él ya está profetizado en los libros anteriores. O sea, decimos libros anteriores, que son en realidad el Pentateuco, el Tanaj, los rollos que ocupaban los judíos, como los pergaminos de los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, etc. Entonces él empieza a transmitir y a dar señales y a hacer cosas que nunca nadie había hecho, lo que hace que las personas se empiecen a dar cuenta de que, y le empiezan a llamar Mesías, que significa ungido. Y que en griego se dice, o sea, que en griego sería como así: Cristo, el ungido. O sea, el que está marcado, porque ungido significa marcado con aceite, como el rey David, marcado con aceite. ¿Y por qué? Porque el aceite es perfumado y es como indeleble, como que la marca queda. Entonces las personas lo empiezan a reconocer, y eso a los fariseos les empieza a molestar mucho. ¿Por qué? Porque si llegara a aparecer el Mesías, los fariseos, y toda la estructura de poder que tenían religioso, colapsaba. Entonces, además que el pueblo hebreo había pasado por momentos de gran esplendor, como en la época del rey David, del rey Salomón, donde después de que habían salido de Egipto, después de que habían recorrido el desierto y toda la historia donde ahí está lleno de marcas, lleno de marcas de Cristo por todas partes. Si uno revisa el Antiguo Testamento, de símbolos que como que están diciendo, para allá va la cosa. Entonces, en el fondo, empieza a ser reconocido como Mesías y se le empieza a llamar Cristo, Jesús Cristo. Pero como ellos habían tenido una época de gran esplendor en varias ocasiones, y ahora estaban en una época precisamente de decadencia, obviamente lo que un pueblo sueña cuando está abajo es querer estar de nuevo arriba, y soñaban con un Mesías que fuera un rey, que llegara con una espada y con un ejército, y poco menos que bajara del cielo con unos caballos y que echara a los romanos y matara a todos sus enemigos, y esa era como la fantasía del pueblo hebreo que había en ese momento. Eso se les suelen llamar los celotes, al grupo al cual pertenecía Barnabás, que eran como unos grupos revolucionarios que siempre estaban tratando como de pelear con los romanos y atacarlos y todo eso. Pero resulta que desde el primer momento
lo que se empieza a mostrar es inmediatamente señales. ¿Por qué? Porque resulta que nace un bebé en Belén. Nace un bebé en Belén en una condición paupérrimamente delicada, en el sentido de que sin nada, sin ningún recurso, sin amparo, sin nada. Tiene que ser puesto ahí, envuelto en una tela, en el pesebre. Y el pesebre es el comedero de los animales. Entonces eso pasa que desde el momento 1 se genera inmediatamente un fuerte contraste con: aquí está el rey de reyes, en el lugar más indigno, en el sentido más humilde que puede estar una persona, siendo la criatura más humilde, más frágil que puede haber, que un bebé humano, porque un cachorrito de un animal puede, a veces puede criarse solo, pero un bebé no. El rey de reyes está en la situación más paupérrima, y resulta que por el otro lado el falso rey de reyes, por decirlo así, el rey emperador, el emperador en realidad, Tiberio, si no me equivoco, en esa época, está con toda la pompa, rodeado por su guardia pretoriana y los ejércitos y las legiones romanas, protegiéndolo con todo el bienestar. Es como se genera un contraste potentísimo. Y cuando nosotros rastreamos el plan salvífico en perspectiva y vemos a contrapelo lo que nosotros hoy en día llamamos Antiguo Testamento, vemos que cuando el pueblo hebreo fue salvado de la esclavitud en Egipto, Moisés estuvo ahí en un pleito con el faraón y se le enviaron las plagas. Y frente a la última plaga, se le indica, Dios a través de Moisés le indica al pueblo que va a pasar el ángel que se va a llevar a todos los primogénitos, tanto de personas o de animales, y que ellos van a tener, para evitarlo, porque ellos no mueran, tienen que hacer una cena. Y esa cena va a consistir solamente en un poco de verdura, pan ácimo, pan sin levadura, y van a tener que hacer una ofrenda de un cordero inmaculado. Un cordero inmaculado es un cordero blanquito, que esté bien formadito, como un cordero el mejor que haya. Y en el sacrificio ellos tienen que dejarse una parte de la carne para ellos, y la sangre la van a poner, la sangre del cordero
tienen que ponerla en los maderos de la puerta. Ya, gracias. No, buen momento para hacer. Y ahí resulta que el cordero, resulta que esta cena, ellos luego que logran salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, etc., Dios decreta de que tienen que seguir celebrándola todos los años. Y siempre ofrecer un cordero, y los corderos entre los hebreos provenían de Belén. Los corderos que para sacrificio se criaban en Belén. Y los pastores de Belén, que eran expertos criadores, por tradición, cuando nacían, los envolvían en una tela y los dejaban en el pesebre. Y ahí se empiezan a generar nexos. Y la sangre del cordero en los maderos de la puerta apunta hacia acá. Porque ¿quién dice yo soy la verdad, el camino, la puerta? Los maderos de la puerta, la sangre que salva, ya estaba predestinada, ya estaba marcada desde el comienzo. Entonces, ¿por qué revisar esto? Porque desde aquí, cuando uno empieza a revisar el plan salvífico, uno va a empezar a notar que van a empezar a desprenderse conceptos que van a llegar a Grecia, a Roma, van a llegar a todo el mundo en general, todo lo que era el mundo en ese entonces, y van a ir dando frutos. Entonces es un ángulo en el que hay que revisar este tema para poder decodificar cosas que muchas veces no nos han contado bien. Sí, pues si yo he visto una historia, esta cosa se pasó como que no existiera acá. Yo tuve edad media, tuve edad antigua y nunca jamás se pasó esto. Claro, y esto es solo una pincelada. Sí, fíjate. Sí. Bueno, así vamos a descubrir cosas muy, muy Me quedó interesantes. como así muy